Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. De la encuesta que hice, la última aquí en el canal, que la tenéis en la pestaña de comunidad, que ya se puede dar por cerrada, tenemos aquí ya comentados en el canal films como Suspense de Jack Clayton y La serpiente y el arco iris de Wes Craven. Y en esta ocasión vamos a comentar la película que quedó en segunda posición, aproximadamente con un porcentaje entre el 20, 21, 22% de los votos de aquella encuesta de las 5 películas que iba a comentar para Halloween. Halloween ya ha pasado, evidentemente, hace aproximadamente una semana, pero nosotros vamos a seguir aquí con la labor en el canal y con lo prometido, que además es deuda, como se suele decir, comentando ya las dos últimas películas que nos comentan, mejor dicho, que nos quedan de la encuesta. La segunda película, o mejor dicho, la película que quedó en segunda posición, ya os digo, con un 20% aproximadamente de los votos, es una película que yo catalogaría como un rara avis dentro de lo que es el cine de terror, el cine de género, y el género fantástico dentro de la década de los años 80. Una película extraña, difícil de ver desde un primer momento, pero que merece muchos visionados. Además, o yo la consideraría a esta película como la evolución lógica de su director, el magnífico Dario Argento, uno de los grandes maestros del cine de terror en Italia y por extensión en la historia del cine. Un director que además fue, prácticamente se puede decir que fue alumno de otro gran director del género de suspense y creador del giallo italiano, que fue Mario Bava. La película que vamos a comentar esta noche es una película realmente fascinante. Es una película que se puede considerar como un film enteramente desde un punto de vista narrativo visual, es decir, que Dario Argento crea una serie de imágenes que van narrando todo lo que es la historia y que se puede decir que es una de las obras cumbre de su director, sobre todo en lo que se refiere a la creación de atmósferas, a lo que es la fotografía, la planificación y sobre todo una de las constantes del director, que es siempre la construcción de inmensos decorados, todos iluminados de una forma, digamos, muy claustrofóbica, muy atmosférica y sobre todo con esos usos del color. Esta película está filmada en Technicolor, donde el rojo, el azul, el verde, parcialmente a veces el amarillo, toman protagonismo para convertirse realmente en una auténtica experiencia sensorial. La película que vamos a comentar esta noche ya os digo que se puede catalogar como una obra maestra desde el punto de vista audiovisual, porque toda la película está compuesta por una serie de imágenes completamente fascinantes en donde la cámara apenas se mueve, donde los personajes se mueven realmente como pez en el agua dentro del encuadre, donde se puede decir que todo está estudiadísimo, los movimientos de los personajes, la iluminación, los contrastes, para rendir homenaje al Technicolor de los años 40, de los años 50 en Hollywood, pero sobre todo al expresionismo alemán, ya que todos los decorados de esta película tienen una característica común. Son decorados extraños, oscuros, llenos de juegos de sombras, de luz en este caso, con el uso del color muy acentuado y lleno de personajes completamente grotescos, que realmente no tienen ni principio de fin, que no sabemos ni de dónde vienen ni para dónde van, pero que todos ellos aportan una información absolutamente fascinante dentro de la película y que la llena de misterio en cada una de las secuencias y en cada uno de los fotogramas. La película que vamos a comentar esta noche, y que quedó, ya os digo, en segunda posición en aquella encuesta que hice, la última aquí en el canal, ya os digo que es una auténtica obra maestra audiovisual y una de las obras cumbres sin duda de su director. Para Dario Argento es realmente su película favorita. La película que vamos a comentar esta noche, sin más dilación, es nada más y nada menos que Infierno, del año 1980. Y digo infierno y no inferno porque con ese título se estrenó aquí en España. Como podéis ver, la carátula del Blu-ray reza Infierno. A uno de los suscriptores que me pusisteis, a uno de vosotros me pusisteis, digamos, una pequeña rectificación diciendo es que esta película no se llama Infierno, se llama Inferno. El título original es Inferno, pero aquí en España yo incluso recuerdo haberla visto en el videoclub con las dos carátulas, con los dos nombres, tanto Inferno como Infierno, porque yo, cuando alquilé por primera vez esta película, siendo un chaval, en los videoclubs aquí en Madrid, como era socio de 5 videoclubs alrededor de mi casa, una a la carátula la tenía puesta como Inferno y otra como Infierno, pero realmente la película era exactamente la misma. Yo creo que dependía todo del distribuidor en ese momento. Pero realmente, tanto Infierno como Inferno, me da igual mencionarla,
Es una película que, ya os digo, como os he dicho al principio del vídeo, no es fácil de ver. Realmente para entender Infierno, yo creo que primeramente hay que entender el cine de Darío Argento y cómo Darío Argento concibe lo que son las historias, la narrativa, la fotografía y entender cómo narra. Darío Argento es un director que no voy a decir que sea eminentemente visual, pero sí que crea una serie de imágenes, ya os digo, con una iluminación, con unos personajes que se mueven, un movimiento determinado dentro del encuadre y que ya todo eso dice algo por sí mismo. Y que muchas veces, digamos que los diálogos, digamos que los parlamentos de los personajes muchas veces están completamente de más, sino que la creación de las imágenes que hace Darío Argento en sus películas, y sobre todo se puede decir que Infierno es como la obra cumbre desde el punto de vista visual de su director, no es una excepción. Es decir, muchas veces, cuando yo vi por primera vez esta película en el videoclub, que la alquilé de videoclub, se puede decir que prácticamente casi no me enteré de nada. Era un niño, evidentemente. Pero cuando ya la he visto sucesivas veces ya de adolescente, incluso ya esta última vez comprada de Blu-ray, que ya la tengo comprada desde hace ya bastantes años, ya he ido pudiendo discernir toda la cantidad de información que hay dentro de Infierno. Y se puede decir que es una película muy compleja, ya que en cada secuencia ocurre algo extraño, algo inquietante, que como si fuera una película de David Lynch, tenemos que intentar sacarle el significado. Pero ojo, no os estoy diciendo que sea como las de David Lynch, ni muchísimo menos. Es decir, Darío Argento tiene una narrativa muy clara. Podemos verla una o dos o tres veces para sacarle más información, pero desde la primera vez que la vemos, evidentemente nos vamos a enterar perfectamente de qué va el film, cosa que en muchas películas de David Lynch no conseguimos entender, o por lo menos hablo por mí mismo. Infierno es, digamos, una película que pertenece además a la trilogía que creó el mismo director Darío Argento, denominada la trilogía de las Tres Madres. Y es que, según Darío Argento, o el mismo Darío Argento, creó una trilogía compuesta por Suspiria, película que tenéis aquí comentada en el canal, del año 1977, fue la primera. Infierno es la segunda, del año 1980, y la tercera, ya bastante más dilatada en el tiempo, del año 2007, es del 2007, es La Madre del Mal. Yo no entiendo por qué Darío Argento esperó tanto tiempo a filmar la tercera película de su trilogía, porque, si me permitís el inciso, La Madre del Mal, que yo no la tengo, pero la he visto en televisión, sinceramente ya no está a la altura tanto de Suspiria como de Infierno, ni muchísimo menos. No está a la altura de estas obras cumbre. Es una película que ya está, digamos, filmada de otro estilo, otra estética, y que yo creo que con los años Darío Argento, no entiendo por qué, fue perdiendo esta costumbre de filmar estas películas como si fueran con un estilo muy pesadillesco, con una puesta en escena sobrecargada, como lo es realmente Infierno, y como otra serie de películas suyas que ya de los años ya 2000 en adelante, ya no tenían ni la calidad ni el interés que tenían las primeras que hizo, sobre todo como empezó Darío Argento filmando películas de giallo. Darío Argento es un director que ya os digo que para entender Infierno hay que entender, yo creo que lo que es la narrativa y el modo de filmar de Darío Argento. Darío Argento empezó filmando películas de giallo, que junto con su mentor, se puede decir, Mario Bava, que además filmó algunas de las secuencias de Infierno, porque Darío Argento estuvo enfermo durante una parte del rodaje, crearon, digamos que un estilo propio. El giallo es un género, mejor dicho, un subgénero dentro del género de terror, que tuvo origen en Italia, que eran películas de suspense policíacas. Es decir, eran como una respuesta a lo que era el cine negro en Estados Unidos, pero desde un punto de vista policíaco, en donde los asesinatos estaban filmados de una manera, digamos, preciosista. Se puede decir que Darío Argento y Mario Bava, con el giallo, crearon el estilo de la belleza de lo macabro, así es como yo lo definiría, porque los asesinatos estaban filmados, se puede decir que de un modo estilísticamente bonito, es decir, con una determinada iluminación, con un colorido. Tenemos muchas películas de Mario Bava, La Máscara del Demonio, que no es un giallo, pero que digamos que antecede al giallo. Bahía de Sangre, por ejemplo, y era la historia de una serie de psico-killers, de psicópatas, que empezó, si mal no recuerdo, con una película de Mario Bava que se denominó 6 mujeres para el asesino. Por parte de Darío Argento hemos tenido grandes giallos, por ejemplo, como El pájaro de las plumas de cristal, que es uno de sus films más conocidos, Rojo Oscuro,
oscuro, ténebre. Pero después de todas estas películas policíacas de asesinos en serie, de psicópatas, yo creo que Suspiria e Inferno se puede decir, sin temor a equivocarse, que son más las películas más personales de Argento, donde se desvía del estilo del guialo en lo que se refiere a la puesta en escena, a narrativa, a colorido, a lo que es todo el apartado audiovisual, y crea un estilo propio. Suspiria e Inferno son dos películas que crean un estilo visual, basado en lo que es la sinfonía de colores, lo que son los contrastes entre los mismos, lo que son las luces y las sombras, lo que son los decorados, digamos, grandes o pequeños, pero que a medida que va pasando el metraje los escenarios se vuelven más laberínticos, más estrechos, aumentando la sensación de claustrofobia y por lo tanto el terror. Es decir, que durante los años 70, a partir de Suspiria e Infierno, lo que hace Dario Argento es crear, digamos, un estilo propio dentro de lo que es el guialo. Y se puede decir que Suspiria e Infierno son como guialos, sin ser totalmente policíacas, aunque tienen pinceladas de cine policíaco, sí que son guialos, digamos, filmados al estilo de Argento, y no como Mario Bava los creó realmente. Las constantes que tiene Infierno como película y que toma del guialo prestado, se puede decir que son, por ejemplo, el preciosismo de lo que son los asesinatos y cómo están filmados, de un modo muy macabro, de un modo, a mí me atrevería incluso a decir como grotesco, pero siempre desde un punto de vista visual fascinante. Por ejemplo, hay uno de los asesinatos que se produce en esta película en el que a una de las protagonistas le cae o es prácticamente decapitada por un cristal, por el cristal de una ventana que cae o que es empujado por uno de los villanos del film, por la villana del film, y que poco a poco le va sesgando el cuello. Pero todo ello está filmado de un modo muy preciosista, con el personaje en el centro de lo que es centro de lo que es la pantalla, prácticamente con un primer plano del cuello, con un uso del sonido muy angustioso. Es decir, son asesinatos que están filmados, vamos a decirlo, con gusto por el detalle. Vamos a decir, o vamos a puntualizar lo del gusto. Están filmados con muy buen mal gusto. Porque se puede decir que son grotescos, macabros, terroríficos los asesinatos, pero realmente Dario Argento se recrea en el asesinato para sacar la fascinación de ello. Como por ejemplo, me acuerdo que Clive Barker decía: la gente tiene que estar, digamos, fascinada por la muerte y fascinada por el hecho del asesinato, por la sangre. Realmente Dario Argento es como si tomase prestado todo esto, y en sus películas, en Suspiria y también en Infierno lo hace, los asesinatos son grotescos, brutales, pero también están filmados con cierto buen gusto, por el detalle, por así decirlo. Otro de los aspectos por los que destaca evidentemente Inferno es por la creación de una narrativa completamente personal. Es decir, Dario Argento lo que no hace es plantar a dos personajes dentro de lo que es el enfrente de la cámara y recitar un diálogo, una secuencia y la cámara moviéndose, siguiéndoles todo el rato y a base de diálogos, sino que hay muchísimas secuencias en el que los protagonistas de la película se mueven por decorados laberínticos, por pasillos, por salas, y que van cerrando puertas una detrás de otra durante todo el metraje de la película, visitando estancias cada vez más terroríficas. Y en esas instancias se puede decir que hay una ambientación distinta, una iluminación distinta. Y por qué no decirlo, cada secuencia tiene casi su banda sonora distinta, haciéndola evidentemente que cada parte de la película tenga una personalidad propia. Ese es el punto de vista que tiene Dario Argento para lo que es narrar sus películas y enfocarlas desde un punto de vista muy personal, fascinante, tenebroso, atmosférico, pero siempre desde un punto de vista muy personal. Y a mí me parece una manera de narrar y de crear una película de terror desde un punto de vista muy personal y además muy elegante. Porque hay que reconocer que los movimientos de cámara de Dario Argento, que siendo mínimos, son muy elegantes. Siempre mueve la cámara lo más preciso posible, de una manera prácticamente mínima. Como diría John Ford, si me permitís el inciso, los directores tienen que planificar una secuencia con la cámara fija. Lo que no tienen que hacer es bailar con la cámara. Y aquí lo que hace Dario Argento es eso, es decir, planta la cámara delante de un decorado con una iluminación, con una composición de personajes, con una composición de escenografía, con un determinado juego de luces, de sombras, con un colorido que le aporta personalidad propia a todo el conjunto de secuencias.
Y se puede decir que eso en el cine de terror ya se ha perdido, por desgracia. La creadora de eso fue nada más y nada menos que la Hammer. Luego fue evolucionando al giallo en Italia. Y luego se puede decir que a finales de los 70 y principios de los 80, se puede decir que Darío Argento lo perfeccionó. Infierno es una película que es como el perfeccionamiento de todos esos estilos, llevado al límite, llevado al punto de vista radical, y para ofrecernos una experiencia audiovisual extraordinaria. Desde un punto de vista argumental, Infierno es una película que lo que nos narra es la historia de una mujer, una escritora, una poeta, que vive en Nueva York, en un edificio muy grande, una gran casona, una gran mansión, que ha sido habilitada, digamos, como una serie de apartamentos, de pisos que tiene para apartamentos individuales. Y al lado de esa casa hay una pequeña tienda de un anticuario, y este anticuario vende, evidentemente, pues objetos antiguos, y esta mujer, prácticamente desde el principio de la película, abre un libro que se llama Las Tres Madres. ¿Quiénes son esas tres madres tan misteriosas? Os lo cuento. Las tres madres, ideadas por Darío Argento, basándose además en unos textos un tanto alquímicos, que a él le gusta, porque todos los elementos esotéricos a Darío Argento, y esta película está digamos que, no poco abundante, o mejor dicho, bastante abundante de elementos esotéricos y alquímicos. Las tres madres son tres brujas que Darío Argento inventó y que son Madre Suspiriorum, la villana de Suspiria, la película del año 77, y que vive en una casa, o se puede decir que en una gran mansión, en la Selva Negra alemana, en Friburgo, y que es una academia de baile. Si os acordáis de Suspiria, os acordaréis de lo que estoy diciendo. Madre Lacrimarum, que es la bruja villana, y que vive en Roma, y que será la villana de la película de 2007, La Madre del Mal, y que en esta película El Infierno hace una breve aparición, luego lo comentaremos. Y por fin, Mater Tenebrarum. ¿Quién es Mater Tenebrarum? Mater Tenebrarum es la villana de Infierno, y es la madre, por así decirlo, la más antigua, la más vieja, la más sabia, la que se dice que es la más peligrosa, la villana de esta película, y que es la madre de las tinieblas, y que vive en Nueva York, en una gran casa. Y precisamente, oh casualidad, casualidad, que esta mujer llamada Rose Elliott coge un libro prestado por el anticuario al lado de su casa y descubre que la gigantesca casa donde está viviendo es realmente la guarida de la bruja Mater Tenebrarum, la madre de las tinieblas. Entonces se empieza como a obsesionar con este tema y consigue contactar con su hermano que vive en Roma, y que su hermano pues estudia, según la película, musicología. Y atención al uso de la música, luego hablaremos de todo ello en lo que es el vídeo, un poquito más adelante. Asiste a una clase de musicología y él se queda como prendado de una mujer de una extraordinaria belleza, que son los ojos que os he puesto en lo que es la miniatura, que acaricia a un gato y que le mira de una manera como muy sensual, muy incisiva. Ese personaje es nada más y nada menos que Mater Lacrimarum, es decir, la bruja villana de la tercera película. Y parece que es como si le hechizara, le influenciara, porque realmente estas brujas que dominan el mundo, cada una instaurada en tres partes diferentes del mundo, se supone que con los acontecimientos de Infierno ya Mater Suspiriorum ya había fallecido, la villana de la película Suspiria del 77, del mismo director, de Darío Argento. Solo quedan ya dos, que son Mater Lacrimarum y Mater Tenebrarum. Mater Lacrimarum es la que está hechizándole a Mark Elliott, al hermano de la protagonista, en la clase de musicología. Y Darío Argento nos la muestra para que nos quedemos con su rostro, porque posteriormente nos la encontraremos. Tengo que decir que, como os he dicho anteriormente, la película es un gigantesco laberinto, tanto narrativo como argumental, pero todo muy bien hilado y estructurado. Mark, digamos que recibe una carta de su hermana, de Rose Elliott, la que vive en Nueva York, diciéndole que ella posiblemente viva en la casa de esa bruja tan terrible que
quieren realmente entre todas entre todas las que quedan vivas, dominar el mundo. Entonces Mark viaja hasta Nueva York y se encuentra con esta gran casona, que está dividida en pisos, en apartamentos, y se ve que su hermana no está allí. Su hermana ha desaparecido. Pero también contacta con una amiga suya, vamos, con una amiga de la hermana que ve en otros pisos más arriba, y que juntos pueden resolver esta especie como de misterio, y que también queda como entusiasmada o digamos hasta cierto punto como inquieta debido a todos los acontecimientos que están pasando. La película está llena de acontecimientos sobrenaturales durante todo el film. A su vez, Mark tiene una compañera dentro de la clase de musicología que lee la carta de la hermana porque Mark se la deja al lado en clase. Y también queda fascinada con este mundo de las tres madres, de las brujas, de las tres brujas. Y consigue pues leer esto, leer el texto que le ha mandado la hermana a Mark e irse a una biblioteca para informarse de todo ello, consiguiendo un volumen de las tres madres, ese mismo libro que Rose había estado leyendo al principio de la película, porque hay varios distribuidos alrededor del mundo. Y lee que un arquitecto llamado Barelli construyó a finales del siglo XIX 3 casas para las 3 brujas respectivamente, para que pudieran desde sus cimientos, desde unas catacumbas de esos edificios, dominar el mundo y cobrar fuerza y poder. Evidentemente, dentro de la película ocurrirán una serie de asesinatos muy trágicos, muy bien filmados todos ellos, y que prácticamente se puede decir que Mark quedará solo para enfrentarse a la bruja, a la villana. Durante todo el periplo de la película, que dura aproximadamente como unos 100 minutos, Darío Argento no necesita más metraje para aterrorizarnos durante todo el metraje de la película, nos encontraremos con las constantes, ya os digo, del cine de Darío Argento. Esos pasillos tenebrosos, laberínticos, y además es que a mí lo que me fascina de esta película es la facilidad que tiene Darío Argento dentro de lo que es el film para poder ir con la cámara detrás del personaje como si la cámara fuéramos nosotros detrás de los personajes, de las chicas, el personaje del chico, de Mark Elliot, y poder ir descifrando todos los códigos y visitando todas las estancias que tenemos durante el film. La película no tiene ningún bajón de ritmo en los 100 minutos y siempre estaremos pendientes de qué es lo que va a ocurrir en cada secuencia, en la secuencia próxima, o mejor dicho, qué es lo que va a pasar si el protagonista o la protagonista abren la puerta y qué habrá al otro lado. Es decir, que en ese sentido Darío Argento sabe constantemente cómo mantener el suspense. Dentro de lo que es el argumento también tendremos una serie de personajes que no son lo que realmente parecen. Durante la llegada, por ejemplo, de Mark al edificio gigantesco de Nueva York, donde se supone que está la Mater Tenebrarum, se encuentra con un anciano y con una enfermera, muy misteriosos, con las miradas muy huidizas, y además que no queda clara cuál es su presencia dentro de lo que es el film. Y el anciano se le queda mirando a Mark incluso dentro del ascensor y con el dedo, porque parece que no puede hablar, rasga un poco lo que es la piel de la cartera que lleva Mark, del portafolios, y pone Mater, como si este señor supiera realmente lo que Mark está buscando. Además, el uso del sonido en esta película, hay un puntazo al final de la misma respecto de este señor que está en silla de ruedas, que no puede hablar, al final prácticamente de la película, en el que Mark se lo encuentra en una estancia un tanto gótica y medieval, después de ir caminando por una serie de pasadizos laberínticos, de pasillos interminables, de estancias tenebrosas, con una escenografía muy tétrica, muy gótica, que se lo encuentra. Y claro, no os voy a contar quién es este anciano realmente, pero fijaos en el detalle sonoro que tiene Darío Argento. Para recargar todavía más la atmósfera de un sonido terrorífico, o para que dé más, vamos a decir, más susto, o nos ponga más inquietos y más nerviosos, este señor que no puede hablar se comunica por un pequeño altavoz puesto aquí en la garganta, como si tuviera problemas de garganta. Pero a su vez esta voz retumba en lo que son los altavoces del televisor, del equipo de música, de lo que tengáis conectado el Blu-ray al televisor, y hace que esa voz se oiga como más terrorífica, dotando de una atmósfera única a todo lo que es la secuencia.
Ese personaje es realmente crucial dentro del film, pero también no lo es la enfermera que tira de lo que es la silla de ruedas de este misterioso anciano. Es decir, el misterio está rodeando a toda la película y a todos los personajes. Aquellos personajes que realmente nosotros queríamos que podían ser villanos, pero que realmente no lo son, acabarán todos trágicamente muertos. Y además de un modo, en muchos aspectos, fascinante, pero a la vez completamente macabro. Donde la personificación de Mater Tenebrarum, pero también de Mater Lacrimarum, estará presente en todo lo que es el metraje. Se puede decir que Mater Tenebrarum, la bruja protagonista villana de esta película, es siempre una presencia de fondo, pero nunca la veremos hasta el final de la película. Las tres brujas de la trilogía, incluida Mater Tenebrarum, son la personificación del mal, la personificación realmente del diablo. Y se nos muestran como la auténtica muerte. Es más, al final de la película hay una mujer que se transforma en realmente quien es, en Mater Tenebrarum. Y Mater Tenebrarum se nos ve como la mismísima muerte, como la parca, ese esqueleto con esa, digamos, con esa toga o con ese vestido completamente enlutado y que se presentará y que se enfrentará al protagonista. Durante toda la película, como hay una presencia de las brujas o de la bruja de Mater Tenebrarum durante toda la película, se puede decir que también está cargada de fenómenos sobrenaturales. Porque no son pocas las secuencias en las que veremos unas puertas que se abren y se cierran, golpes, extraños fenómenos que parecen auténticamente poltergeist. Estará cargada la película también de personajes que no son, como os he dicho antes, que no son lo que parecen. Que creo que son villanos o que son aliados de la bruja de Mater Tenebrarum, pero que luego realmente no lo son. Es decir, Darío Argento no solo en esta película nos propone un ejercicio como sensorial de pasadizos y de juegos de luces, sino que también nos propone un juego respecto de todos los personajes. Y es que todos no se comportan como lo que realmente son. Es decir, durante todo el tiempo, los personajes realmente no sabremos qué intenciones tienen, sino que tendremos que ir esperando casi al final de la película para saber cuál es la función de todos y de cada uno de ellos. También tengo que resaltar la presencia de la actriz italiana Alida Valli, la protagonista de Senso, de Visconti, que la tenéis aquí, comentada, del Tercer Hombre, protagonizada por Orson Welles, de Carol Reed, que también la tenéis aquí comentada en el canal. La presencia de Alida Valli, que hace una interpretación a veces tiene momentos sobrecogedores y que también ya estuvo presente en Suspiria del año 77. Es como si Darío Argento quisiera dar, no voy a decir protagonismo, pero sí quisiera dar, digamos, un pequeño homenaje a esta gran actriz del cine italiano. La película, yo os digo que fue además filmada en algunas secuencias por Mario Bava, que ya os he dicho que era prácticamente el maestro, se puede decir que casi el profesor el maestro, la gran inspiración que tenía Darío Argento. Y le filmó algunas de las secuencias, le ayudó también en la iluminación, pero le filmó algunas secuencias porque Darío Argento estuvo enfermo de hepatitis durante una parte de lo que fue el rodaje. Y entonces pues le echó una mano, ya que además su hijo, Lamberto Bava, fue además el asistente del director, es decir, el director de la segunda unidad. Es decir, se puede decir que todo queda en familia, porque además el productor, que ahora lo recuerdo, creo que llamaba Carlos Argento, no me acuerdo del nombre de pila del hermano de Darío Argento, es el productor mismo de la cinta. Es decir, que se puede decir que todo queda en casa dentro de lo que es el mismo film. La banda sonora, otro de los aspectos que a mí me gustaría resaltar de Infierno, es una auténtica maravilla. En el sentido de que, por ejemplo, la película no está tan bien carente de cierta poesía visual. Sobre todo, por ejemplo, porque Darío Argento utiliza los coros de Nabucco de Giuseppe Verdi para ambientar diversas secuencias, para darle un aire clásico, yo me atrevería a decir incluso gótico. Por ejemplo, cuando aparece Mater Lacrimarum, la chica tan guapa en la escuela, en la clase de musicología, con ese gato, y que hechiza o que se queda un poco con Mark Elliot, con el personaje, el protagonista, el hermano de Rose, la protagonista de la película, la secuencia está invadida
musicalmente hablando, por los coros de Nabucco de Giuseppe Verdi, dándole una atmósfera que está entre lo bello y lo macabro. Es decir, Dario Argento crea una serie de secuencias, o mejor dicho, una serie de imágenes terroríficas, inquietantes, claustrofóbicas, pero a su vez con un acompañamiento musical clásico en el sentido de, ¿cómo os lo diría yo?, que son como un canto a la vida, que no tienen absolutamente nada que ver con las imágenes, creando un contraste fascinante. Por eso digo que esta película es como la fascinación y la belleza de lo macabro. Por un lado tenemos una ambientación musical atrayente, alegre incluso en algunos momentos, pero en otras secuencias, o mejor dicho, las imágenes que acompañan toda esta banda sonora, esta música, son completamente tenebristas, dando un contraste muy interesante. El resto de banda sonora que tiene la película, además de los coros de Nabucco de Giuseppe Verdi, es muy inquietante y consigue ponernos muy nerviosos. Pero eso sí, está todo basado, se puede decir que en pocas notas que se van manteniendo a lo largo de todo lo que es la secuencia, incrementando la tensión. Y sobre todo un tema, que es el que está en la presentación del Blu-ray, donde una serie de coros de mujeres cantan constantemente Mater suspiriorum, Mater tenebrarum, Mater lacrimarum, con un acompañamiento musical como una mezcla entre heavy, porque la banda sonora no es de iGoblin, que es el grupo que compuso la banda sonora de Fenómena, una película años posteriores a Infierno, pero que también es como muy rítmica, muy rockera, muy heavy, pero a su vez también tiene toques, digamos, ¿cómo os lo diría yo? Es que es muy extraño describirlo. Diría yo como de cánticos gregorianos, pero salidos del mismísimo infierno. Sobre todo yo os digo por ese coro que canta Mater tenebrarum lacrimarum, y así constantemente poniéndonos nerviosos a medida que el protagonista va avanzando hacia lo que es la guarida, la gruta, donde está Mater tenebrarum. Es decir, el acompañamiento musical está en esta película no solo para acompañar, nunca mejor dicho, las imágenes, sino para ponernos nerviosos, a veces de una manera desesperante. Pero yo os dije al principio del film que cada secuencia tiene personalidad propia. Hay una secuencia que me gustaría comentar que es fascinante, que parece un cuento de hadas macabro, que es cuando Rose, al principio de la película, se da cuenta que ese edificio gigantesco es la base de operaciones, por así decirlo, de Mater Tenebrarum. Baja a un pequeño sótano y en ese sótano descubre un agujero en el suelo que está bañado con... que tiene agua hasta arriba. Se le caen las llaves de su apartamento, qué casualidad, en esa especie como de agujero de charco, y entonces va a cogerlas, porque se nota el reflejo de las llaves, pero se nota que puede meter el brazo hasta prácticamente todo el brazo, todo el cuerpo. Y es que esa estancia es un agujero hacia una cámara, una especie como de cripta, decorada de una manera muy gótica, donde hay un cuadro bajo el agua que reza Mater Tenebrarum. Para, digamos, recuperar las llaves, Rose se mete dentro del agua de esta secuencia, una secuencia muy sensual porque tiene todo un vestido que se le transparenta. Y en el agua, pues ya os podéis imaginar. Pero cuando se mete dentro de esta estancia, de esta habitación que tiene lámparas, arañas neoclásicas, muy gótico, todo decorado de una manera muy clásica, parece como de la época victoriana, la iluminación, la luz que entra dentro de lo que es la estancia completamente inundada de agua, con la protagonista buceando, está iluminada como si fuera un cuento de hadas, es decir, con un halos de luz, que en realidad solo tenía que haber uno, pero Dario Argento aprovecha la situación para llenarlo todo de luz e iluminar de un color verdoso azulado todo lo que es la estancia sumergida, en una secuencia que se puede definir como onírica. Yo creo que aquí el trabajo de iluminación y de puesta en escena es fascinante. Hay muchas secuencias, como ya os digo, de esta película que tienen, ya os digo, personalidad propia. Y yo creo que Dario Argento se esforzó en el que todas ellas ya no solo tuvieran personalidad propia, sino darle un aire distinto a cada uno de los personajes que se van perdiendo por todos esos decorados laberínticos. Al principio de la película Rose, posteriormente, digamos, luego Mark, su hermano,
luego la vecina, que era amiga de Rose y que hace una pequeña amistad con Mark, y los asesinatos que tendremos. Y también os voy a decir que hay un guiño al actor Bela Lugosi, y es que el anticuario que vive en la tiendecita al lado de la gran casa de Mater Tenebrarum, la casa donde tiene el piso Rose al principio de la película y donde tiene toda la acción se desarrolla, tiene un gran parecido, o realmente está maquillado, que está caracterizado como Bela Lugosi. El pelo completamente hacia atrás, las cejas muy pobladas, muy pálido, realmente parece el conde Drácula de la película del 31. ¿Se estaba acordando Darío Argento entonces ahí de Bela Lugosi? Pues seguramente. Que además luego este personaje tiene un final absolutamente demoledor. También hay que destacar, por ejemplo, la presencia, como en todas las leyendas de brujas, de los gatos. El gato es una presencia también inquietante dentro de esta película. Y es que en muchos aspectos, o en algunas secuencias, Darío Argento lo que hace es captar los ojos, la boca de los gatos, los maullidos, para diversas secuencias un tanto terroríficas. Y es que una de las protagonistas es atacada por una manada de gatos, evidentemente y seguramente todos comandados o todos enviados por lo que es la bruja. Y la presencia de gatos, tanto en el exterior como en el interior de la casa, es realmente muy inquietante. Hay gatos por todas partes. Gatos en la entrada, en algunos apartamentos, en la tienda del anticuario, en los exteriores de la casona de Mater Tenebrarum. Es decir, el gato también es una presencia como, vamos a decirlo así, simbólica, que no queda muy clara en lo que se refiere a cuál es el papel de los gatos en esta película. Realmente ser el acompañante de lo que son las brujas. Pero los gatos deambulan de un lado a otro, sin rumbo fijo, pero siempre a Darío Argento le gusta sacar de vez en cuando un gato. De vez en cuando los ojos del gato, personajes acariciando gatos. Es decir, también ese simbolismo de las brujas está presente en lo que es la película. La verdad es que en ese sentido Infierno es una película que yo creo que para un día, para una noche de Halloween o para cualquier noche en el que os gustase pasar terror, es una película absolutamente ideal. Yo creo que es la evolución lógica del estilo de Darío Argento, en lo que se refiere a la creación de imágenes que narran por sí solas, la no necesaria, vamos así decirlo, presencia constante de diálogos para darnos cuenta de lo que está ocurriendo, el constante ir y venir de personajes dentro de estancias claustrofóbicas con unos juegos de luces en donde dentro del mismo plano se articula iluminación en rojo, en azul, en verde, en color claro, para darle mayor protagonismo o para acentuar al detalles. Y también un detalle técnico que casi se me olvida mencionarlo. Un detalle técnico que yo creo que es fascinante y que yo creo que está tomado hasta cierto punto del maestro Alfred Hitchcock. Y son los planos detalle. Es más, la película empieza con planos detalle. Es decir, el plano detalle de las manos de la protagonista abriendo el libro de las tres madres. Los planos detalle siempre de las manos de los personajes. Esta es una película que tiene mucha presencia o que enfoca mucho las manos de los personajes si os dais cuenta. Siempre cogiendo objetos de todas partes, un libro, incluso puñales. Del guialo, por ejemplo, los planos detalle en donde, por ejemplo, ¿cómo os diría yo? En donde el villano o la villana, Mater Tenebrarum, alza un cuchillo para clavarlo en algunos de los personajes con sus muertes, con sus trágicas muertes. Es evidentemente tomado ya os digo, de Alfred Hitchcock, de Psicosis, cuando Norman Bates coge el puñal en ese plano rapidísimo antes de ser clavado en el cuerpo del personaje de Marion, de Janet Leigh, y el otro plano detalle de la boca con el grito de Janet Leigh. Hay muchos planos detalle en esta película desde un punto de vista técnico. Y claro, Darío Argento, a medida que vamos viendo la película varias veces, yo la he visto ya muchas veces, nos vamos dando cuenta de que va como homenajeando a determinados actores, directores, secuencias, estilos, pero siempre los lleva a su terreno. Y transforma todo eso
en una experiencia extrasensorial fascinante. Yo diría que Infierno es una de las películas de terror, además de una de las mejores de los años 80, una de las mejores, me voy a mojar todavía más. Para mí sería la fascinación del terror, la elegancia del terror, la elegancia del horror de Darío Argento, como os he puesto en la miniatura. Es decir, Infierno es una película que provoca en el espectador sensación de claustrofobia, de miedo, de pánico, de terror, pero a su vez queda fascinado con la belleza de las imágenes. Son dos sensaciones que yo creo que son maravillosas. Anoche yo la estaba viendo y mi mujer la vio por primera vez y dijo, qué imágenes más bonitas, pero estoy pasando, digamos, unos nervios con la película, que incluso cogía el cojín y se lo ponía delante por decir, cuando el personaje abra la puerta, ¿qué es lo que se va a encontrar? O sea, esa sensación de sorpresa constante que tiene el film, yo creo que no tiene precio. Y en eso hay que reconocer que Darío Argento era un auténtico y maravilloso maestro. Para mí, esta película, Infierno, es una obra maestra de la planificación audiovisual, pero sobre todo desde el punto de vista visual, dándonos o regalándonos una serie de imágenes desbordantes, maravillosas, coloristas, preciosistas, con unos personajes en continua tensión que se traslada al espectador y que constantemente se van metiendo en recovecos, en pasillos y en estancias cada vez más misteriosas. La presencia de los animales, de los sonidos, los ruidos, atención al sonido como está tratado en esta película, hacen de Infierno una experiencia fascinante, desde el punto de vista de belleza visual, pero también desde el punto de vista del horror. Infierno de Darío Argento, para mí una pequeña gran obra maestra, un 10 dentro de la filmografía de Darío Argento, pero también dentro de la filmografía del género de horror de los años 80, y por qué no decirlo, de cualquier década. Porque este es el estilismo y la elegancia y la belleza del horror, el horror de Darío Argento. Espero que os haya gustado el vídeo, que me regaléis un like, que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que paséis una muy buena velada, ya ha pasado Halloween, ya solo nos queda una película por comentar y posteriormente ya comenzaremos con lo que son las críticas cinéfilas y las secciones habituales del canal, que también incluyen otras secciones de terror como es la Hammer y el Fantaterror. Espero que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos, que os suscribáis, me deis al canal, que paséis una muy buena velada y hasta mañana.